said morning first because I had it in my head. Good morning. Good afternoon. Hola, buenas tardes. It's good to be here with you today. Es bueno estar con ustedes este día. This is the first time that I've had to have my message translated. Esta va a ser la primera vez que he tenido que tener mi mensaje traducido. So be patient with me if I forget to stop so that Christian can. Así es que sean pacientes conmigo si se me olvida parar. How many of you are on Facebook ¿Cuántos de ustedes están en Facebook or Twitter or Instagram, any of those? o alguna otra plataforma social? They have become like the core of our society in America. Se han vuelto el centro de la sociedad aquí en América. I bet most of us have checked Facebook or Twitter or Instagram at least once today, Es- if not multiple times already. Estoy seguro de que todos nosotros hemos chequeado algún tipo de plataforma social, ya sea Facebook, Instagram, en el día de hoy. One of my favorite things about Facebook Una de mis cosas favoritas de Facebook is their daily memories. son los recordatorios de las memorias que has tenido. Yesterday when I pulled up my Facebook account, Ayer cuando yo abrí mi página de Facebook, it reminded me that it was our 10-year anniversary of my wife and I first date. me recordó la primera cita de mi esposa hace 10 años. But every day we get pictures of our kids, Pero todos los días recibimos fotos de nuestros niños, of other significant events in our lives. de otros eventos significantes en nuestras vidas. And sometimes we see those pictures of people who aren't with us anymore, and it may hurt to see them. Y algunas veces miramos esas fotos de personas que ya no están con nosotros y duele verlas. But we love to reminisce. Pero nos encanta recordar, We love to remember the good times. nos encanta recordar los tiempos buenos. So it should not come as a surprise to us Eso no debería ser una sorpresa para nosotros that God has also asked us on numerous occasions throughout Scripture que Dios nos ha preguntado en diferentes ocasiones en la Biblia to remember. de recordar. In Exodus 20, God commands us to remember the Sabbath. En Éxodos 20, Dios nos da un mandamiento de recordar el día sabático. At the Last Supper, Christ tells his disciples, Y en "Do this. en la última cena, Dios le dice a sus discípulos, Do this in remembrance of me." haz esto en recordatorio de mí. And we do that every month. Y hacemos eso cada mes. We as a church come together and we remember the sacrifice Christ made as we take communion. Nosotros como iglesia nos reunimos y recordamos el sacrificio que Cristo dio. Science doesn't completely understand what's going on and that creates memories. La ciencia no entiende completamente qué es lo que hace las memorias, But what they do know pero lo que sí saben is that the more often we recall a memory, es de que lo más frecuente que nosotros recordamos una memoria, the stronger that memory becomes. la memoria se hace más fuerte. The more often we think about certain things, Lo más frecuente que pensamos de ciertas cosas, the more likely it is to stay with us in the long term. es más probable de que se quede con nosotros en un tiempo largo. I'm sure most of us remember being taught study techniques when we were in school. Estoy seguro de que a muchos de nosotros nos enseñaron técnicas para estudiar en la escuela. My wife teaches preschool, Mi esposa enseña a las preescolar, la escuela preescolar, and she uses flashcards with the kids y ella utiliza tarjetitas con los niños to help them learn their alphabet. para ayudarles a que aprendan las letras alfabéticas. So my son, who is 5, Mi hijo, que tiene 5, he'll come home and tell me A is for apple él viene conmigo y me dice, because they've gone over that every o day. en español no se traduce igual, pero por man. Ustedes entienden, hermano. Dios les va a revelar. When I was in high school, Cuando yo estaba en la escuela, my first year, en mi primer año, our band director asked me to learn a new instrument. el director de la banda me pidió que aprendiera un instrumento nuevo. Except I didn't read that clef, that bass clef. Pero yo no leí el lado del bajo.
So I made flashcards So yo me hice unas tarjetas so I could learn the bass clef. para que yo me pudiera aprender esa parte. A few years ago, my parents started sorting through their house. Hace unos cuantos años mis padres comenzaron a buscar, a mirar su casa. They've lived in that house for 37 years, Ellos vivieron en esa casa por 37 años and with 6 kids y con 6 hijos and 12 grandchildren, y 12 nietos they've accumulated a lot of stuff. acumularon muchas cosas. And so they've started digging through all of this stuff to try to downsize. Y ellos comenzaron a mirar en su casa para ver cómo podían deshacerse de algunas cosas. So the last time they came to visit, back before COVID began, So, la última vez que fui a visitarlos después de que comenzara la pandemia, they brought me a box full of things from my childhood. ellos me trajeron una caja con cosas de mi niñez. Most of it was pretty random. Mayoría de las cosas eran muy random. Eran muy distintas, diferentes. Things I didn't necessarily remember. Cosas que necesariamente no me recordaba. But it reminded me of the things that I had succeeded at. Pero me recordó de las cosas que yo había triunfado. My mom brought me all of my report cards. Mi mamá me trajo todas mis tarjetas de reporte de la escuela. So it also showed me the areas that I struggled in. Y también me enseñó las cosas en las que batallé. When I was young, I had an issue with speech. Cuando yo era joven, pequeño, yo tenía un problema al hablar. And I remembered taking speech therapy for several years. Y yo recordé que tomé terapia para que me ayudara a hablar mejor, But I didn't know that I had been on an IEP, pero no sabía que yo estaba... What's an IEP? Individualized Education. Oh, no sabía que también estaba en educación a plan especial. Vamos a pasar a la hermana que atrás. So it brought back memories Así que trajo memorias that I didn't even know I had forgotten. que yo no sabía que se me habían olvidado. And I think it's pretty safe for us to assume Sé que es fácil poder asumir that all of us have things like that in our homes. que todos nosotros tenemos cosas así en nuestros hogares. A box of photos, Cajas con fotos, old report cards, tarjetas de reporte de la escuela, anything else that reminds us of our past. cualquier otra cosa que nos recuerde de nuestro pasado. I could probably walk out here and ask any one of you for your cell phone right now Yo podría preguntarle a cada uno de ustedes por su teléfono and open up your photo album, y abrir la aplicación de tus fotos, and you'd have pictures of significant moments in your life. y yo sé que tú ahí tendrás fotos de cosas significativas en tu vida. Pictures of your kids, Fotos con tus hijos, moments that we want to remember. momentos que queremos recordar. Recently, my wife Courtney and I watched a documentary on Netflix. Recientemente mi esposa Courtney y yo miramos un documentario en Netflix. It was about the last Blockbuster video store in Se the world. trataba de la última tienda que se llama Blockbuster en el mundo. How many of you remember going to Blockbuster? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan esa tienda de Blockbuster? And the tension of trying to figure out which movie. Y la we would get. tensión de figurar qué película van a ver. Did you know there really is still one open? ¿Sabías de que sí, en realidad sí hay una tienda que está abierta? It's in Oregon. Está en el estado de And Oregon. there are people traveling from as far away as Spain and France just to come take a picture in front of the iconic Blockbuster sign. Y hay personas que vienen de diferentes partes del mundo, como Francia, Italia, solamente a tomarse fotos en esa tienda. I think, though, if we're being honest with ourselves, Yo pienso que si somos honestos con nosotros mismos, that there are many memories in our past que hay muchas memorias en nuestro pasado that many of us would like to forget. que nos gustaría olvidar. Maybe experiences, conversations, Tal vez experiencias, conversaciones, decisions that we wish we could go back and change, decisiones que nos gustaría regresar y cambiarlas. things that we wish would just fade away and leave us alone. Cosas que desearíamos que solamente se desaparezcan y nos dejaran en paz. In Psalm 51, En Salmo 51, David is sharing his struggle with that same problem. está compartiendo que está batallando con ese problema.
We read about this in 2 Samuel 11. Nosotros leemos esto en 2 de Samuel 11. It tells us that it's springtime. Nos dice que es el tiempo de la primavera. It's the time when kings go off to war. Es el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. But who didn't go? Pero ¿quién no fue? David. David. This year, David chose to stay in Jerusalem. Este año, David decidió quedarse en Jerusalén And he sent the army out without him. y él mandó a su ejército sin él. And one day, Y un día he just happens to be on the roof of the palace. pasó de que estaba en el techo de su palacio And it just happens to be the time when a beautiful young woman y pasó de que una mujer hermosa just happens to be taking a sucedió bath. de que se estaba bañando. David is overcome with desire for this woman. David se llenó con deseo por esta mujer, He sleeps with her. duerme con ella, He gets her pregnant. la embaraza And then her husband y luego su esposo is killed in a convenient fue matado en un conveniente accident. accidente. It really kind of sounds like one of those true crime shows. En realidad se escucha como un show de crimen. David marries this woman, Bathsheba. David se casa con esta mujer, And as Betsibé, far as David is concerned, y de lo que David sabe, it's all done. todo está terminado. No one will ever know. Nadie se enterará. Until Hasta a year later, un año después, the prophet Nathan comes to David. el profeta Natán And God has sent Nathan vino a él y lo mandó to confront David and his sin. a que lo confrontara a él y a su pecado. Here's the thing. David knew that what he had done was wrong. Eso es la cosa. David sabía que lo que él hizo era malo. He knew the difference between right and wrong. Él sabía la diferencia del bien y el mal, But he tried to forget it. pero él intentó olvidarlo. He tried to move on and act like it never happened. Él intentó seguir con su vida y hacer como si nunca hubiera pasado, Until he couldn't. hasta que un día ya no pudo. And so he writes these words in Psalm 51. Así que escribe estas palabras en el Salmo 51. He says, "Have mercy on me, O God, Él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, according to your unfailing love, conforme a tu gran amor, according to your great compassion. conforme a tu inmensa bondad, Blot out my transgressions. borra mis transgresiones, Wash away all my iniquity lávame de toda mi maldad and cleanse me from my sin. y límpiame de mi pecado. For I know my transgressions, Yo reconozco mis and transgresiones, my sin is always before me. siempre tengo presente mi pecado. Against you, and you only, have I sinned and done what is evil in your sight. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. So you are right in your verdict and justified when you judge. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Surely I was sinful at birth, Yo sé que soy malo de nacimiento. sinful from the time my mother conceived me. Pecador me concibió mi madre. Yet you desired faithfulness even in the womb. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. You taught me wisdom in that secret place. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Cleanse me with hyssop. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Wash me, and I will be whiter than snow. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Let me hear joy and gladness. Anúnciame gozo y alegría. Let the bones you have crushed rejoice. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Create in me a pure heart, O God, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio and renew a steadfast spirit within me. y renueva la firmeza de mi espíritu. Do not cast me from your presence No me alejes de tu presencia, or take your Holy Spirit from me. ni me quites tu Santo Espíritu. Restore to me the joy of your salvation Devuélveme la alegría de tu salvación. and grant me a willing spirit to sustain me. Que un espíritu obediente me sostenga. Then I will teach transgressors your ways, Así enseñaré a los transgresores tus caminos, so that sinners will turn back to you. y los pecadores se volverán a ti. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre.
you who are God my Savior, y mi lengua alabará tu justicia. and my tongue will sing of your righteousness. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do, I sang that out. you do I said not that. delight in sacrifice, or Tú I no, would bring it. tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit. De lo contrario, te los ofrecería. Okay. A broken and contrite heart, you, God, will not despise. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. May it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. Then you will delight in the sacrifices of the righteous, and burnt offerings offered whole. Then bulls will be offered on your altar. Maybe you can relate to David. Tal vez puedes relacionarte a David. What was it for you? ¿Qué fue para ti? What was it for you that brought you to this place? ¿Qué fue para ti que te trajo a este lugar? Maybe not adultery Tal vez no adulterio or murder. o que mataste a alguien. Maybe it's just a little white lie Tal vez es una mentirita blanca that you told to cover something up. que tú dijiste para cubrir algo. Maybe it's your jealousy for what your neighbor has. Tal vez son los celos por lo que tu vecino tiene. No matter what it is, No importa lo que sea. Romans tells us that we've all fallen short. Romanos nos dice que todos hemos caído bajo. And I would say most of us want to forget about those shortcomings. Y yo creo que a todos nosotros nos gustaría olvidarnos de esas veces en las que hemos fallado. But today I challenge you Pero hoy yo te reto to remember, a que recuerdes, to remember your sin. a que recuerdes tu pecado. But Pastor Nathan, Pero Pastor Nathan, the Bible says God doesn't remember our sin. la Biblia dice que Él no se recuerda de nuestros It pecados. says as far as the east is from the west. Dice que están tan lejos como está del este al oeste. It says he's cast our sins into the sea of forgetfulness. Él dice que ya ha puesto nuestros pecados en el mar. God forgets. Si Dios se olvida, Why should we remember? ¿por qué deberíamos recordarnos? Because sin Porque el pecado is not without consequence. no viene sin consecuencia. Sin leaves us scarred. El pecado nos deja cicatrices, It separates us from God, nos separa de Dios, prevents us nos previene from truly worshiping. de verdaderamente adorar. But even when we confess and repent, Pero aun cuando confesamos y nos arrepentimos, sin creates a memory that el stays pecado with us. crea una memoria que se queda con nosotros. In verse 3, David writes, En el verso 3, David escribe, For I know my transgressions, porque and yo sé mis transgresiones my sin is ever before me. y mi pecado está enfrente de mí. David, Despite his efforts to cover up what he had done, sin importar sus esfuerzos para cubrir lo que él había hecho, could not forget. no pudo olvidarlo. So why should we remember sin? Entonces, ¿por qué deberíamos de recordar el pecado? First, Primero, by remembering our sin, we remember our need for God. al recordar nuestro pecado, recordamos nuestra necesidad de Dios. David recognized that even as he begins writing. David reconoció que aun cuando él comienza a escribir, He says, Have mercy on me, O God. él dice, Dios, ten misericordia de mí. Notice he doesn't apologize and try to sweep it under the rug. Toma nota de que no se arrepiente e intenta de barrerlo bajo la alfombra. This is the cry of a man Este es el clamar de un hombre who is broken over the sins that he has committed. que está quebrado de los pecados que él ha cometido. He says, Have mercy. In El- other words, Él dice, ten misericordia. please don't give me what I deserve. Y en otras palabras, no me des lo que merezco. Please don't turn your back on me. Por favor, no me des la espalda. David knows that there is no way he can be free from his sin, David sabe que no hay ninguna forma que él puede ser libre de su pecado, saved by the mercy of God. salvado por la misericordia de Dios. We need God. Nosotros necesitamos a Dios. I want you to hear this. Y quiero que escuches esto. We need God. Nosotros necesitamos a Dios. God doesn't need us. Dios no nos necesita a nosotros. Our society Nuestra sociedad tries to tell us
That God yearns after us in such a way that it's like He's our boyfriend. Intenta decirnos que Dios nos estima tanto, que nos anhela tanto como si fuera un novio, That God can't continue if we don't need Him. que Dios no puede continuar si nosotros no lo necesitamos. God is bigger than that. Dios es mucho más grande que eso. God doesn't need anything. Dios no necesita nada. God is self-sufficient. Dios es suficiente Él mismo. And David knows this. Y David sabe eso. Read how David throws himself before God and asks for His mercy. Toma nota en cómo David se tira delante de Dios y suplica por la misericordia. He asks God to cleanse him. Él le pide a Dios que lo limpie. He asks God to create within him a clean heart. Él le pide a Dios que haga en él un corazón limpio. These are not things that we can do on our own. Estas no son cosas que nosotros podamos hacer nosotros mismos. We need God. Nosotros And necesitamos a when we Dios. forget the sin from which He has mercifully forgiven us, Y si nos olvidamos del pecado que Él misericordiosamente nos ha perdonado, of which we have repented, del cual nos hemos arrepentido, we are reminded of our Nos- dependence on Him. nosotros estamos siendo recordados de la dependencia que tenemos de Él. By remembering our sin, Pero recordando nuestro pecado, we are able to testify of God's goodness and faithfulness. podemos testificar de la grandeza y de lo bueno que es nuestro Dios. If we were to forget our sin, how would we then share what God has done for us? Si nosotros olvidamos nuestro pecado, ¿cómo vamos a compartir lo que Dios ha hecho por nosotros? How would we be able to share of the grace, ¿Cómo vamos a compartir la gracia, the mercy, la misericordia, the forgiveness, el perdón, the life change that is found in Him? el cambio de vida que se encuentra en Él? In verses 14 and 15, En versículos 14 y 15, David says, David dice, "Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God my Savior, and my tongue will sing of your righteousness." dice, Dios, Dios mío, de mi salvación, líbrame de derramar sangre, mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. David says that if God will forgive him, David dice que si Dios lo perdona, then he will be able to sing his praises. entonces él podrá cantar sus alabanzas. I was 23 years old when I was baptized. Yo tenía 23 años cuando fui bautizado. I accepted Christ when I was about 7 years old. Yo acepté a Cristo cuando tenía 7 años. But my family attended a church plant Mi familia atendía a una iglesia that did not have regular access to a baptistry. que el local no tenía acceso a un lugar en el cual se pudieran bautizar. And for some turn of events, Y por algunos eventos, whenever they did have access, cuando sí tenían el acceso, we weren't available. nosotros no estábamos disponibles. So I waited until I was 23. Así que yo esperé hasta que tenía 23 años. The church I was attending at the time in Anderson, Indiana, La iglesia que estaba atendiendo en el tiempo en Indiana would ask every candidate that was going to be baptized pedía a cada candidato que iba a ser bautizado to write out their testimony. que escribieran su testimonio. They would laminate it Lo ponían en un papel laminado so that we could read it from the baptistry right before we were baptized. para que lo pudieran leer del lugar donde se iban a bautizar. I happened to be the only person being baptized that day, Ese día tocó que yo era la única persona que iba a ser bautizado and I remember y yo recordé, as I walked in, the senior pastor came to me cuando caminé, el pastor vino a mí and asked me if I wanted to postpone my baptism. y me dijo si quisiera posponer mi bautismo. You see, the heater had gone out in the baptistry, El calentón de agua se había dañado and the water was cold. y el agua estaba muy helada. Cold water in Indiana Agua helada en Indiana is not cold water in Arizona. no es agua helada en Arizona. But my family had driven 4 hours to be there. Pero mi familia había manejado 4 horas para acompañarme en All este of my momento. friends were already sitting in the sanctuary. Todos mis amigos ya estaban en el santuario And I told them, no, y yo le dije, no, it's time to do it. es tiempo de hacerlo.
So as I stepped into the ice-cold baptistry, Cuando yo tomé paso a esa agua súper helada, he hands me my testimony to read. Él me da mi testimonio para que lo lea. Through the shivering and chattering of teeth, De tanto frío que tenía, I read of how God had taken my fear, había leído cómo Dios había quitado mi temor, how God had forgiven me of my anger and bitterness, cómo Dios me había perdonado de mi enojo y de mi amargura, and how he was continuing to change me from the sinful person I had been. y cómo estaba continuando de hacer cambios en mi vida de la persona pecadora que era. And as he dunked me under the water, I went, Y cuando me sumergió en el agua, as that cold water hit my chest, cuando esa agua pegó a mi pecho, he came up to me after service, Él vino a mí después del servicio and he told me, I want you to know y me dijo, quiero que sepas that because of your testimony, que por tu testimonio, two people gave their life to Christ today. 2 personas dieron su vida a Cristo este día. I don't know who they were, Yo no sé quién eran, but if I had not intentionally shared my sin, pero si yo no intencionalmente hubiera compartido mi pecado, if I had simply said, I wasn't a Christian and now I am, si yo simplemente hubiera dicho, antes no era cristiano y ahora sí lo soy, those people would not have heard of the goodness and faithfulness of God in my life. esas personas no hubieran escuchado de la grandeza y de lo tan bueno que ha sido Dios en mi vida. God may have been able to connect with them in a different way, Dios tal vez pudiera haber conectado con ellos en una forma distinta, but I believe that was God's divine appointment for those people. pero yo creo que ese día era una cita divina para esas personas. By remembering our sins, Al recordar nuestro pecado, we are warned against doing them again. estamos siendo recordados una vez más de no hacerlos una vez Our más. sins are reminders of what not to do, Nuestros pecados son recordamientos de qué no hacer, who we were, quién éramos and who we don't ever want to be again. y quién no queremos ser ni una vez más. My son, who I told you about before, Owen, Mi hijo, al que yo te dije, ya te he dicho, Owen, he loves to help me make dinner. él encanta ayudarme a hacer cena. So several months ago, we were making spaghetti, Hace unos meses estábamos haciendo espagueti and we made some garlic bread to go with it. y hicimos pan de ajo para que acompañarlo. And when it was ready, I took it out of the oven and I set it on the counter. Cuando estaba listo, yo lo saqué, lo puse en el comedor Well, Owen wanted to feel what the bread felt like after it was cooked. y mi hijo quería sentirlo, quería saber lo que se sentía el pan después de ser cocinado. He had put the bread on the pan when it was cold before we put it in the oven. Él había puesto el pan en el sartén cuando estaba helado. And he's a very curious child, so Y he es wanted to un- know what it was Y like es un, afterwards. y es un joven con mucha curiosidad, so quería saber cómo estaba después. So as he reached up to touch the bread, So cuando él levantó su mano a tocar el pan, his little arm hit the edge of that pan. su manita tocó ese sartén. It was a very short touch. Fue un toque muy pequeño. Didn't really leave a mark, No dejó una marca en realidad, but it hurt. pero dolió. Next time he knows, La siguiente vez, él ya sabe. he comes in the kitchen now when there's something hot on the stove or on the counter, Él viene ahora a la cocina cuando hay algo caliente en el comedor and he'll tell his brother and sister, y le dice a su hermano y hermanita, "That's hot. Don't." eso está caliente, no lo toques. Just think what our lives would be like Ponte a pensar cómo fuera nuestra vida if we couldn't remember, si no recordáramos, if we forgot that fire is hot. si se nos olvidara que el fuego es caliente. We'd all be walking around as a bunch of singed, crispy people, Todos estuviéramos caminando como unas personas tostadas, constantly touching hot things constantemente tocando cosas calientes and asking each other, "What happened?" y preguntándonos unos a otros, ¿qué te pasó? And all we could say, "I don't know." Y todo lo que podemos decir es, no sé. Like that memory of being burned, Como esa memoria de ser quemado, God uses the memory of our sin Dios utiliza la memoria de nuestro pecado to encourage us, para animarnos, to guide us, para guiarnos and to change us. y para cambiarnos.
Now let me pause here to point something out. Déjame pausar y enseñarte algo. Well, Scripture says that God forgets our sin. La escritura nos dice que Dios se olvida de nuestro pecado. We need to know that that's not what really happens. Nosotros necesitamos saber que eso no es lo que pasa. An all-knowing, Un Dios que lo sabe todo, all-powerful God un Dios poderoso, is not really going to forget. no se va a olvidar en realidad. So what it means when God says he will not remember our sins Entonces, ¿qué significa cuando Dios nos dice que Él no recordará nuestros pecados? is not that our sins have slipped out of his mind. No es que nuestros pecados se le han ido de su mente, Rather, it means that he is choosing pero Él está decidiendo to not use our sin de no usar nuestro pecado in judgment against us y juzgarlo contra nosotros after we have repented of them. después de que ya nos hemos arrepentido. As far as the east is from the west, Así de la distancia de lo que está el este al oeste, God sees both the east and west. Dios mira el este y el oeste, But following our true, earnest repentance of sin, pero al seguir nuestra verdadera pecado, God separates who we are from the sin that we have committed. Dios separa a nosotros y al pecado. So when I say that God uses the memory of our sin to encourage us, Cuando yo digo que Dios usa la memoria de nuestro pecado para animarnos, it's not to bring up guilt and negative feelings. no es para traer un sentimiento de vergüenza. It is, if that is what you're feeling when you remember your sin, Pero si eso es lo que tú sientes cuando tú recuerdas tu pecado, then it's not God bringing that up. entonces no es Dios el que te está recordando eso, It's the enemy. es el enemigo. In C.S. Lewis's book, The Screw Tape Letters, En el libro de C.S. Lewis there's a character named Uncle Screwtape, hay un personaje que se llama el tío and he's an agent of the devil. y es un agente del diablo. And he's trying to help his nephew Y él está intentando ayudar a su nieto, pull a new believer away from God. traer a una persona creyente, alejarlo a una persona nueva de Dios. So in one of his letters, Así que en una de sus cartas, he's talking to his nephew él está hablando about the slow temptation of his target away from God. de... Sorry, can you repeat that one more time? About the slow temptation, tempting his target away from God. Está poniendo una tentación de alejarlo de Dios. And he writes this in regards to dredging up guilt. Y él escribe esto sobre comenzar un sentimiento de vergüenza. He says this, Él dice esto: if such a feeling is allowed to live, si se permite tan mal sentimiento, but not allowed to become irresistible and flower into real repentance, it has one invaluable tendency. pero no se le permite volverse irresistible y florecer en un arrepentimiento real, It increases the patient, that would be us, tiene una tendencia invaluable, aumenta la renuncia del paciente it increases the patient's reluctance to think about the enemy, or in this case, God. a pensar del enemigo, o en este caso Dios. All humans at nearly all times have some such reluctance. Todos los seres humanos en casi todas las épocas tienen tal renuncia. But when thinking of him involves facing and intensifying a whole vague cloud of half-conscious guilt, Pero cuando pensar en Él implica afrontar e intensificar toda una vaga nube de culpa, this reluctance is increased tenfold. semiconsciente, esta renuncia se multiplica por 10. So the enemy knows that if he can dredge up all this guilt for us, El enemigo sabe de que si él puede juntar todo este sentimiento and we para look at it nosotros from the perspective that we're not good enough, y lo miramos de una perspectiva que nosotros no somos lo suficientemente buenos, he can pull us away from God. Él nos puede alejar de Dios. So let me tell you this, at any time that our forgiven sin is brought to mind in connection with guilt or shame, Déjame decirte eso, si alguna vez nuestro pecado nos ha recordado una vez más y nos ha causado culpa,
It is not God doing the reminding. No es Dios el que está haciéndote ese recordatorio. It is the enemy trying to discourage us Es el and tempt enemi- us away from God. Es el enemigo que quiere desanimarte y alentarte lejos de Dios. The Hebrew word for remember is zakar. La palabra hebrea de recordar es sacar. To zakar is so much more than just recalling a mental image. Esa frase, esa palabra es mucho más de solamente recordar un pensamiento o una imagen. It literally means Literalmente significa to employ your hands and de feet imponer tus pies y tus manos and lips y tus labios in whatever action en cualquier acción that remembrance requires. que el recordarse requiera. So let me put it this way. Deja ponértelo de esta forma. Two men Dos hombres remember their anniversaries in two completely different ways. recuerdan sus aniversarios en dos formas muy distintas. The first man, El primer hombre, his remembering lands him on his wife's good side. su recordatorio lo pone en el lado bueno de su esposa. The second man's remembrance El segundo hombre, su recordatorio, lands him in the doghouse. lo pone en el lado malo. The first man remembers his anniversary El primer hombre recordó su aniversario and he sends his wife flowers y le manda flores a su esposa and he gets her y chocolate le da chocolates. and he takes her out to dinner Y at la her saca a favorite una cena, restaurant su restaurante favorito, and he gives her another little gift that says, I love you and I'm so happy that you're my wife. y le da un obsequio más, le dice te amo y le da gracias por ser su esposa. Ladies, I think you'd all be pretty happy with your husband if you did those things. Mujeres, estoy seguro de que estuvieran contentas si sus esposos les hicieran eso. The second man remembers his anniversary El segundo hombre In the recordó same su way. aniversario en la misma forma. in the same way that he remembers that 2 plus 2 equals 4, Se recordó de que 2 más 2 es igual a 4, that in 1492 Columbus sailed the ocean blue, de que en 1492 Cristóbal Colón and that his tea viajó al time, océano and that his tea time is at 2:05 next Monday. y de que su tiempo de té es a las 2:05 el siguiente lunes. So at bedtime, Así que en el tiempo de que se iba a ir a dormir, when he asks his wife why she's been so upset all day, cuando le pregunta a su esposa por qué ha estado tan de mal humor todo el día, replies, "You forgot our anniversary." ella le dice, se te olvidó nuestro aniversario. To which he, thoroughly surprised, Para lo que él, sinceramente sorprendido, says, "No, I didn't. dice, no, no me olvidé. I remembered it this morning Yo me acordé esta mañana when I got up and I looked at the calendar, cuando me levanté y miré el calendario and I've been remembering it all day." y lo he estado recordando todo el día. The first man put action to his memory. El primer hombre puso acción a su memoria. He zakarred. Él utilizó esa frase, sacar, Well, the second man simply thought of it. y el segundo hombre solamente lo pensó. So when God remembers our sin, Así es de que cuando Dios recuerda nuestro pecado, he's like the second man. es como el segundo hombre. He does not zakar. Él no utiliza esa frase, sacar. He does not act toward us Él no toma una acción hacia nosotros in the way that that memory requires. en la forma de la que requiere esa memoria. John Piper puts it this way. Un autor, John Piper, lo pone de esta manera. Here is what I think it means. Esto es lo que creo que significa. God's not remembering, I think, means God will never call our sins to mind. Dios no recuerda, creo, significa que Dios nunca nos recordará nuestros pecados como base para nuestra condenación. I am replacing call to mind with remember. Estoy reemplazando el llamar a la mente As a ground for our condemnation. como una base para nuestra condenación. He will not call them to mind in any way that is destructive for us. Él no lo recordará In de, fact- de manera en que sea destructiva para nosotros. I would go so far as to say it will always be only good for us, all De- things considered, if he calls them to mind this way. De hecho, iría tan lejos como para decir que siempre será bueno para nosotros, considerando todas las cosas,
si Él nos recuerda de esta manera. And finally, Finalmente, by remembering our sin, al recordar nuestro pecado, we are able to see the ways in which we have grown. podemos ver las formas en las que hemos crecido. We can celebrate the victories, Podemos celebrar las victorias. rejoice in the freedom, Podemos regocijarnos en la libertad and know that we are not the same as we once were. y saber de que no somos los mismos que algún día fuimos. John Bradford is believed to have coined the well-used statement, Un autor es conocido como por utilizar una frase, un estado that says, que dice, "There, but for the grace of God, go I." ahí, pero por la gracia de Dios voy yo. So often we see people have chosen a life different than ours, Tan frecuente miramos personas que han escogido una vida diferente de la and nosotros and we say something similar to that. y nosotros decimos algo similar a eso. But the reality is, Pero la realidad es, our circumstances might be different, nuestra circunstancia es diferente, but the core is the same. pero el centro es el mismo. That is us. Eso somos nosotros. We are all sinners saved by grace. Nosotros todos somos pecadores salvados por la gracia. That statement is not one of thanking God for not making us like that person. Esa frase, That statement, it's not telling us that thanking God for not making us like that person. What? I'm glad I brought notes. Yeah. Where is it? This one right there. Okay, so ese estado no está pensando en Dios por no hacernos como esa persona. Rather, it should be a statement of praise that I'm not that person, or that I am that person, if not for the grace of God. Sino es un recordatorio de que vamos a darle la gloria, la honra por la persona el Señor les va a revelar. Hold on, let me. It should be a Okay, so va a ser una frase que vamos a dar gloria, que soy esa persona si no fuera por la gracia de Dios. At the same time, David wrote another psalm. A la misma vez, David escribió otra canción, It was Psalm 32. Salmo 32. And he begins by writing this: Y él comenzó escribiendo esto. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, whose sins are covered. a quienes se le borran sus pecados. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. If you take some time later to go read that, Si tú tomas tiempo después de leer esto, you can see a complete shift in David's attitude. puedes mirar un cambio completamente en la actitud de David. It's clear that David has accepted the forgiveness of God, Es claro de que David ha aceptado el perdón de Dios and as he remembers his sin, y al él recordar su pecado, he can see the difference. él puede mirar la diferencia. He rejoices in the mercy of his Father. Él se regocija en la misericordia de su Padre. Every one of us, without exception, Todos nosotros, sin ninguna excepción, have things in our past that we tenemos would like cosas to en nuestro forget. pasado que nos gustaría olvidar. But I hope that as we live out the salvation and forgiveness that Christ has given us, Pero espero que al nosotros podamos vivir la salvación y la gracia que Dios nos ha dado, we would view our sins as incentive to recognize nosotros podamos mirar nuestro pecado como un incentivo a recordar our need for God, y a reconocer nuestra necesidad por Dios testify of his goodness, para testificar de su bondad y su grandeza and to choose Jesus rather than sin again. y de escoger a Jesús en vez de volver a pecar. Maybe we should all start viewing it like this. Tal vez todos nosotros deberíamos comenzar a hacerlo así. I'm going to read this whole one and you can just translate the whole thing. Okay. Once. You can't have the memory of my sin. I won't let you take it. It reminds me of God's goodness to me. It reminds me of his grace in my life. It reminds me of where I was and where I never want to be again.
It reminds me that his work in me may not be complete, but it is effectual. I'm not who I ought to be, but hallelujah, I'm not who I was. Dice, no puedes tener el recuerdo de mi pecado, no dejaré que lo tomes. Me recuerda la bondad de Dios para conmigo, me recuerda de su gracia en mi vida, me recuerda de dónde estaba y dónde no quiero estar nunca más. Me recuerda que es posible que su obra en mí no esté completa, pero es eficaz. No soy quien debería ser, pero aleluya, no soy quien era. Heavenly Father, we thank you. Padre, gracias. Thank you that you do not condemn us for our sin. Gracias que tú no nos has condenado por nuestro pecado. But we thank you as well Pero también te agradecemos that our sin que nuestro pecado has shaped who we are ha formado quién somos and that you do not waste a hurt. y que tú no tiras a la basura un dolor. Who we are and how we serve Lo que somos y cómo servimos is because of where we've been, es por el lugar donde hemos estado in some cases in spite of where we've been. y en unas ocasiones aún sin haber estado. So Lord, we thank you and we ask that you would help us to remember Así que Dios, te pedimos que tú nos ayudes a recordar that we are a people in need of you, que nosotros somos personas que necesitamos de ti, that we would learn from our past, de que nosotros podamos aprender de nuestro pasado and that each day y de que cada día these reminders, estos recordatorios, these memories estas memorias would lead us closer to you. nos acerquen más a ti. God, forgive us for our sin. Dios, perdona nuestros pecados, Wash us clean. lávanos limpios, Create in us a clean heart. crea en nosotros un corazón limpio, Renew our spirit, renueva nuestros espíritus, that we may serve you, de que podamos servirte, that we may share your good news, de que podamos compartir tus buenas obras and that you, God, y que tú, Dios, would be glorified. seas glorificado. It's in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.